Queridas hermanas, queridos hermanos, si el Señor nos hablara hoy sobre la situación de la Iglesia y del mundo, podría reaccionar como lo refiere el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar. Al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Seguramente Jesús también se compadece hoy, porque las ovejas parecen igualmente desamparadas, confundidas, desorientadas. ¿Cuántos católicos llevan una vida congruente y viven su fe? ¿Cuántos asisten a misa el domingo? ¿Cuántos siguen el magisterio de la Iglesia? ¿Cuántos actúan rectamente sin incurrir en la corrupción? ¿Cuántos se preocupan de verdad por los demás, especialmente por los más necesitados? Las respuestas a estas preguntas pueden ser negativas e incluso alarmantes, pero no podemos caer en el pesimismo, sino preguntarnos, ¿cómo puedo yo mejorar la situación? La solución la encontramos en las lecturas de la misa de hoy. Si estamos aquí no es solo porque deseemos mejorar personalmente, sino porque sentimos la responsabilidad de preocuparnos por los demás. Esta es precisamente la tarea del apóstol, y cada uno de nosotros está llamado por Dios a ser un apóstol a su servicio. La palabra apóstol significa enviado. El Catecismo de la Iglesia dice: toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Por lo tanto, nadie puede sustraerse a esta responsabilidad. Jesús inicialmente envió a 12 apóstoles. Hoy nos envía a ti y a mí. El Evangelio refiere que Jesús dijo a aquellos primeros apóstoles: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esto significa que lo primero que tenemos que hacer para remediar o mejorar cualquier situación anómala es rezar, rogar al dueño de la mies, pedir a Dios. La situación que Jesús señala se repite hoy. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Quienes estamos aquí formamos parte de ese pequeño grupo de trabajadores. Sintamos pues la responsabilidad de ser apóstoles para que haya más trabajadores. Y el primer medio es la oración. Rueguen al dueño de la mies, pidamos al Señor que envíe trabajadores. Y pedir a Dios implica escucharle para hacer lo que Él nos diga. En esto consiste la oración, en hablar con Dios y en escuchar a Dios. En la primera lectura del Éxodo hemos oído que Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Moisés habla con Dios y Dios pide que escuchemos su voz. El otro medio que el apóstol ha de poner
después de la oración es la acción. Es preciso buscar a las ovejas que se han apartado. En el Evangelio hemos escuchado que a esos 12 apóstoles los envió Jesús con estas instrucciones: vayan en busca de las ovejas perdidas. Es el mandato de Jesús al apóstol, ir a buscar las ovejas que se han descarriado. El primer apostolado del cristiano, el primer apostolado que tú estás llamado o llamada a realizar, no consiste tanto en organizar actividades, sino en buscar a las ovejas una a una para invitarlas a regresar al redil. Jesús se refiere a las ovejas perdidas. Por tanto, no cabe reducirse a buscar solo aquellas ovejas que están más cerca de nosotros. Tenemos que abrirnos. El Papa Francisco decía: la alegría de salir para buscar a los hermanos y a las hermanas que están lejos, esta es la alegría de la Iglesia. Allí la Iglesia se convierte en madre, se hace fecunda. Por tanto, no basta con reducirnos a lo inmediato, sino que hay que abrir el ámbito de influencia personal para ir a buscar a las ovejas y regresarlas al redil. Sin embargo, hay que evitar un peligro en el que es fácil caer hoy en día: pensar que basta con la acción y olvidarse de la oración. San José María, hablándonos del apostolado, decía: nunca seáis hombres o mujeres de acción larga y oración corta. Es decir, que la oración tiene que ir por delante. La tarea nos puede parecer imposible por la desproporción entre el reducido número de trabajadores para la abundante cosecha que hay que llevar a cabo. Sin embargo, ya hemos escuchado de Jesús cuál es la solución: rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores y luego actuar, yendo en busca de las ovejas perdidas. Pero además, las palabras de San Pablo en la segunda lectura a los romanos nos llenan de esperanza y de seguridad. Por una parte, afirma que Cristo murió por los pecadores. Esto significa que Él quiere positivamente que las ovejas perdidas regresen al redil de la Iglesia, a la práctica de la fe católica, y Él lo puede todo. Y por otra parte, advierte que la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros. Por tanto, si nos damos cuenta del amor que Dios nos tiene, nos sentiremos impulsados a realizar con constancia la tarea del apóstol. El apostolado no es más que una consecuencia de nuestro amor a Dios y al prójimo, que deriva de ese amor que Dios nos tiene, de ese amor infinito de Dios por nosotros. Pues vamos a terminar sacando el propósito de considerar que Jesús nos invita a ser apóstoles, es decir, enviados por Él para acercarle el mayor número de personas que podamos. Los medios son la oración y la acción, pedir a Dios y salir a buscar a la gente. Después, tener en cuenta que Dios nos ama y es el primer interesado en que llevemos a cabo el encargo que Él nos hace. La Santísima Virgen es Reina de los Apóstoles, pues a ella acudimos para que interceda por nosotros en la tarea de ser buenos apóstoles de Cristo nuestro Señor.